pero voy a intentar hablarlo más tranquilo y prolijamente correcto para que me entiendan y cualquier duda me preguntan, sí, no hay problema. Bienvenidos, la verdad que es muy lindo. Lamentablemente los tengo de manera virtual, me hubiera gustado mucho poderlos ver, me parece la clase mucho más divertida y dinámica. Por una cuestión de esta maldita pandemia y una cuestión estructural en la Facu, eh, necesitamos aulas y no hay, entonces hemos tenido que hacer virtualidad y presencialidad en simultáneo en algunas materias. Biología, por suerte, podemos darle de esta forma porque es más fácil que física. Ustedes ya habrán hablado ayer con la profe Leighton. Pero bueno, los voy a ver en los exámenes eh, y ahí me conocerán, espero. Y si alguna vez tengo la posibilidad de darle una clase presencial, con gusto los voy a ver. ¿Cómo han estado ustedes? Quiero que participen activamente, con confianza. No soy el profe castigador. De hecho, los que me conocen, yo he dado la materia física biológica en kinesiología. Eh, los que me conocen saben, no castigo al alumno. De hecho, el alumno tiene que aprender, el profe aprende también. Y me parece que lo mejor que puede ocurrir en la memoria de un alumno es llevarse una buena impresión del docente y aprender de manera relajada. La atención en la carrera de ustedes está al día siempre. No entiendo todavía por qué. Eh, pero bueno, quiero que lo vayamos haciendo de manera tranquila. El aprendizaje es sencillo este tema. Van a haber algunos temas redundantes. Es la primera vez que damos la materia biofísica en ciencias médicas de esta manera. Se pidió que se cambie esta forma. Antes se daba una biofísica más basada en física, más compleja. Eh, ¿Y por qué se pidió el cambio a esta forma más biológica? Eh, Porque a ustedes les sirve más, integran mejor con las otras materias y me parece que lo que necesitan, más que una biofísica aplicada muy severa, necesitan ustedes ir comprendiendo y relacionando el entorno que tienen con las materias que han estudiado y haciendo un todo en lo que van aprendiendo. Así que bueno, bienvenidos en este año. Cualquier cosa que necesiten me avisan. Tengo el mail. eh, por la plataforma nos vamos a manejar, por lo menos en la parte biológica, de biofísica. Cualquier duda nos escriben. No solemos escribir en el momento porque lamentablemente tenemos varios trabajos y ayer me escribió una chica, yo le pude responder recién, hace una hora, pero tenemos en cuenta un montón de cosas, no se preocupen por eso. Y tenemos en cuenta las situaciones de ustedes también, así que con confianza no duden en explicarnos la situación, que nosotros no vamos a castigar a aquel que realmente hace las cosas bien. Y tampoco vamos a castigar a nadie, no somos padres de nadie. Bueno, resumiendo, hoy va a ser la primera clase de biología. Vamos a ver un tema que es muy sencillo. Y como sencillo que es, les voy a dar una introducción que si bien ustedes me imagino que ya han tenido en el pre de química. ¿Por qué? Porque las unidades que vienen necesitan saber términos sencillos y fundamentos de la química. Es muy tonto lo que vamos a ver al final de esta unidad. No lo voy a evaluar. Sí evalúo lo que está en el programa, pero van a ver una partecita de química. ¿Todos me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Me tiene que dar un segundito.
Bien. ¿Están viendo la presentación ustedes? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Antes de comenzar, quiero decirles que se tienen que conectar con la cuenta de la universidad, no con un mail externo. Esta vez los he aceptado para ingresar con Gmail o Hotmail, pero recuerden matricularse en la cátedra virtual y ¿cómo es? Ingresar con la cuenta de la universidad. Sí, profe, igual la clase tiene límite y hay algunos chicos que no pueden entrar. Sí, me están diciendo eso. Eso es un problema. Bueno, voy a grabar la clase para esas personas que no pueden ingresar, pero eso es un problema de la plataforma de la universidad porque no admiten a mucha gente, pero no entiendo por qué no pueden ingresar. O sea, dice que la clase está llena. Tenemos que... Y creería que no permitirá más de 100 alumnos. ¿Ustedes han tenido otras materias virtuales donde han sido más de 100 alumnos? Sí, es como la versión gratis del Meet, solo te deja reuniones de máximo 100, 101 contando el que la creó. Claro, Ya tienes que pagar la premium para tener más, como limitado, por así decirlo. pero claro, yo estoy ingresando por la cuenta de la universidad, o sea, debería tener el pago. Sí, debería. Bien. Profe, ¿usted es el Lo que Bueno, pasaba profesor que no titular de entendía. la... no te escuché, para un segundito. Sí, te escucho. Si soy el profesor titular. Ajá. No, la profesora titular es la profesora Leighton, yo soy el profesor adjunto. Entonces Era lo tiene que crear Pero, ella, profe. tal bueno, cual. Los yo... profesores titulares de las cátedras pueden crear reuniones sin límite. Claro, a mí me habían dado esa posibilidad. Dame un segundo. Voy a pedir que me den esa posibilidad, así no se queda. Si no, igual, quédense tranquilo. Esta clase es sencilla, va a estar grabada para los chicos que no la puedan tener. Cualquier duda, díganle que me la den por mail o voy a poner un foro, si les parece, para que se queden más tranquilos. Más que nada, esta era una presentación para que ustedes, para poder charlar y esto, justamente interactuar. No quiero perder más tiempo con el tema de la clase, porque esto no me debería haber sucedido. Pero me tiene que dar un segundito. Ahí pedí ayuda. Vamos a poner a grabar la clase. ¿Ustedes tienen un WhatsApp del grupo o algo así? Sí, sí. Sí. Bueno, avísenle a los chicos que no han podido ingresar que va a estar grabada la clase y en el peor de los casos la vuelvo a dar. Pero para ver si ya me solucionan este problema para la próxima clase, que no puede ser, sería la semana que viene. Bueno, vamos a comenzar.
esta es la unidad 1 de fuerzas de la naturaleza. Yo soy Andrés Persia. No me llamen doctor ni señor, llámenme Andrés o profe. La verdad que me siento más identificado así que como doctor. Todos me escriben doctor, doctor. No se dan problema por eso. El tema de biología que vamos a ver hoy es algo sencillo, pero por ahí no se estudia mucho, que es la ingravidez o la microgravedad en los sistemas biológicos, para relacionarlos con fuerzas de la naturaleza. ¿Ustedes en física ya vieron qué era la fuerza de la gravedad? Sí. La fuerza de la gravedad está relacionada con la masa y la distancia, ¿sí?, de un cuerpo, en donde depende de la masa, la atracción es la atracción entre dos cuerpos o uno del otro, y depende de la masa y la distancia, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando no existe esa fuerza de la gravedad? Bueno, estamos en un estado de ingravidez o microgravedad. Perdón, voy a volver atrás porque no puse grabar la clase. Sépanme disculpar. Aquí. ¿Alguien me puede dar una mano y decirme dónde está la parte de grabación? Configuración. A ver. Profe, Sí, y no lo que podemos hacer, alguno de nosotros graba pantalla y nosotros tenemos un mail de segundo, entonces podemos subir la clase a un drive de ese mail. sí. Fácil. El tema es que antes te permitía la grabación de esto. Enviar esta reunión. A ver. No. Sí, pueden hacer eso. Bueno, sí, hagamos así porque tampoco tengo la opción de grabación. Han cambiado el sistema de Meet. No puedo grabarlo. Bueno, No hay problema, lo grabamos nosotros. bueno, listo. Pónganlo. Muchísimas gracias. Bueno, el tema de hoy habíamos dicho que era microgravedad o ingravidez. ¿Qué es la gravedad en sí? Bueno, es la atracción de dos cuerpos. Es una fuerza que se genera con esta atracción y depende de la distancia y de la masa, como habíamos dicho anteriormente. Cuando esta fuerza no existe, estamos en presencia de un fenómeno que es la ingravidez o la microgravedad, que es el estado donde un cuerpo no siente la atracción de la gravedad, por estar o a una gran distancia de este astro o de esta masa, de este cuerpo que la ejerce, o estar en condiciones especiales, en donde no se siente. En este estado es una condición especial, por ejemplo, cuando la generan con los aviones que bajan en picada hacia la Tierra. Son los entrenamientos que hay. Acá, fíjense, estamos en un ejemplo de la estación espacial, que todos los cuerpos presentes están como flotando. En realidad, ¿por qué flotan? Y porque no tienen, ninguna fuerza que los atraiga. Ahora, les hago una pregunta, a ver si ustedes vieron esto con la profe Layton. ¿Estos cuerpos tienen peso No tienen peso. y tienen masa? Sí. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre peso y masa?
La masa sería Que el como... peso es... El peso depende de la gravedad. Exactamente. En cualquier lado tienen masa. La aceleración de la gravedad o sea, la fuerza de la gravedad generan el peso. O sea, nosotros podemos pesar de maneras diferentes en diferentes lugares teniendo la misma masa. Y eso va a depender de la G, o sea, de la fuerza de la gravedad. ¿Qué ocurre en estos procesos? En el proceso de ingravidez a corto plazo aparecen mareos, disminución de la actividad física porque no se requiere y desplazamientos de los líquidos corporales, porque hay un sistema que está desequilibrado. A largo plazo tenemos disminución del volumen sanguíneo, disminución de los glóbulos rojos, pérdida de calcio y fósforo, ¿sí? Reducción de la masa ósea, eso van de la mano prácticamente, disminución de la fuerza muscular y disminución del gasto cardíaco. Fíjense aquí, ¿por qué creen que los astronautas se entrenan en el agua? ¿Hay una alteración de la gravedad dentro del agua? No. El agua, la fuerza de la gravedad es la misma que la de la Tierra. La fuerza de la gravedad Para no aumentar se... el nivel óseo. Tampoco. O sea, se entrenan en el agua para asimilar la fuerza de la gravedad. Por la densidad Pero del agua. Exacto. El agua, por su naturaleza, tiene y su densidad, tienen tiene el efecto de generar una fuerza de empuje hacia arriba que contrarresta la fuerza de la gravedad. Por eso en el agua flotamos. Nosotros somos menos densos que el agua y flotamos. El agua no hace desaparecer la gravedad y jamás sucederá eso en la Tierra. El agua también está afectada por esa fuerza. Por eso se queda en la pileta. Pero como el agua tiene una fuerza de repulsión sobre un cuerpo por los principios de Arquímedes que hemos visto en alguna vez en la secundaria, el agua genera una fuerza contra la fuerza de la gravedad. Entonces es como si nos empujara hacia arriba y nos hiciera un poquito más livianitos. ¿Sí? La gravedad en la Tierra no es un proceso fácil de simular, obviamente, porque no podemos evitarlo eso. Estamos atraídos por un cuerpo gigantesco. Entonces, el entrenamiento ocurre en el agua. De hecho, aquí, en el agua, aparece otro efecto, que es el de la presión del agua. Tenemos un montón de... Si hay una fuerza de empuje que nos hace elevar por una cuestión de densidad, tenemos una pila de agua que está ejerciendo peso sobre nosotros. De hecho, es un gran problema en los submarinos, por ejemplo, que se terminan aplastando. Lo que ocurrió lamentablemente con el Ara San Juan fue una implosión. Tenía tanta agua en la parte externa que el casco del barco no lo soportó y terminó implosionando. El agua pesa. 1 kilo de agua es 1 kilo de agua y va a ejercer 1 kilo en cualquier lado. Mientras más aguas tengamos arriba, más nos va a ejercer. Pero bueno, lo utilizan para entrenar por una cuestión de que es más sencillo y bastante económico simular por esta fuerza de empuje. Los sistemas afectados en los procesos de microgravedad, vamos a ver el primero, que es el sistema vestibular. El sistema vestibular, ustedes ya lo tienen que haber visto en anatomía, es el sistema que hace la coordinación, ¿sí? Está constituido por los canales semicirculares, el utrículo, el sáculo, los ganglios, el nervio. Pero lo que más me interesa es aquí, en el tema de la cóclea, el líquido que tiene, hay unas pequeñas células en la parte interior que son, si ustedes ven algún video, yo voy a intentar subírselo, son células que se mantienen siempre como en equilibrio. Están orientadas en respecto a la gravedad que tenemos. Cuando estas células no tienen un punto de referencia, es que ocurre el tema de los mareos. Estas células son las que generan la coordinación y la orientación de nuestro cuerpo a nivel cerebral. Entonces, si tenemos un proceso donde no hay un punto de empuje hacia abajo como la gravedad, no se ubican y terminamos desequilibrados.
¿Me van siguiendo hasta ahora? Sí, sí. Sí, profe. Profe. Bien. Sí, profe. El otro sistema que se ve afectado en un proceso de microgravedad es el sistema circulatorio. El sistema circulatorio, aparte de otras cosas, es el que coordina o regula la presión sanguínea. Ustedes ya lo deben haber sabido por fisio qué es la presión sanguínea y es la fuerza que ese líquido o sangre ejerce sobre las paredes de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Se mide en kilopascales y el 12,8 de sistólica y diastólica en presión es los valores relativamente normales para un cuerpo. ¿Cómo se regula este sistema? Bueno, el sistema de la regulación de la presión sanguínea se regula por muchísimos procesos y muchísimos sensores. Entre ellos está el reflejo baroreceptor. ¿Algunos de ustedes saben qué es baro? Baro, sí. ¿De la presión? De la presión. Exacto. Los baroreceptores son órganos o sensores que tenemos ubicados en el cuerpo que regulan la arterial en base a la presión. ¿Sí? Después tenemos un sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es un sistema bastante complejo que está relacionado con la dilatación y la contracción de los vasos sanguíneos regulando la presión arterial. Y está implicado el riñón y la glándula suprarrenal. Bien, y después está la liberación de aldosterona que se libera por la corteza suprarrenal y también regula los niveles de potasio y sodio en el suero sanguíneo. Ya vamos a ver, les voy a explicar un poquitito por qué regula los niveles de potasio y sodio. Acá hay un resumen de cómo funciona este sistema. Yo no quiero que lo estudien de memoria, pero bueno, igual ustedes ya deben tener conocimiento de esto por fisio, pero sencillamente esto todo sucede a nivel cerebral, que cuando se modifica el volumen sanguíneo o se desregula la presión sanguínea, la suprarrenal libera aldosterona, afectando al riñón, ¿sí? Al glóbulo renal, que libera la renina, ¿sí? La aldosterona va a generar una reabsorción de sodio y cloruros y la excreción de potasio y protones. Algunos saben, bueno, posteriormente yo les voy a explicar qué es el sodio, qué es el cloruro, qué es el potasio y qué es el protón. Pero ¿saben algunos por qué siempre el sodio y el potasio están a la inversa en relación de concentraciones? Siempre cuando uno ingresa, el otro egresa. Lo vamos a ver en unidades posteriores. ¿Cómo la pregunta, profe? Disculpe. ¿Algunos saben por qué siempre el sodio trabaja de manera inversa al potasio? De hecho, cuando ingresa sodio, egresa o se excreta potasio. ¿Por qué no? ¿Tenía que ver algo con el potencial de acción, puede ser? Los dos son positivos, generan un potencial de acción, sí. Ahí está más relacionado en realidad el protón. Bueno, sí, eso es una parte, pero hay algo más ¿Tiene importante. que ver con el agua? El agua depende de esto. No es por Bueno, las concentraciones que tiene cada uno afuera de la célula. Claro, eso es generar un potencial de acción. En realidad, el sodio y el potasio trabajan con una bomba que están en prácticamente todas las células que se llama bomba sodio-potasio. Esta bomba sodio-potasio es una bomba ATP dependiente o energía dependiente, que después lo vamos a ver, que genera una liberación de sodio e ingreso de potasio, o egreso de potasio y liberación o ingreso de sodio. ¿Sí? En manera irregular, entran 2 sodios y libera 3 potasios, si no me equivoco. Esa diferencia de potencial que genera mayor cantidad de un ion que el otro a través de una membrana, genera un potencial de acción que, junto con otras proteínas, se utilizan para ingresar, entre otras moléculas, glucosa. ¿Sí? Y agua por el proceso de solvatación. Entonces, es muy importante que estos iones siempre están de manera dispareja a través de las membranas en todos los sistemas biológicos, porque dependen para ingresar el alimento a la célula. ¿Bien? ¿Se entendió? Ya después igual la bomba sodio-potasio la vamos a ver muy bien en la parte de transporte de membranas, son 2 o 3 unidades después. Pero yo les genero hoy en día
la duda para que ustedes ya sepan un poquito después. Bien. Con la liberación de renin-angiotensina y la unión con el angiotensinógeno genera la angiotensina 1, que por conversión enzimática genera la angiotensina 2, que genera vasoconstricción. Y esto envía un sistema, una señal al cerebro, al hipotálamo y al sistema nervioso para que haya ingesta de agua. Cuando aumenta el volumen de agua, aumenta el volumen sanguíneo y va a haber una vasodilatación después. ¿Qué es lo que quiero que vean en este gráfico? Fíjense la respuesta que tienen los vasoreceptores. Estamos hablando de segundos, si no podrían ser milisegundos. Esa alta respuesta, en el caso de microgravedad, los afecta inmediatamente a los astronautas. Fíjense, tenemos los vasoreceptores y los quimiorreceptores. Varos son de presión, quimiorreceptores son respecto a potencial de acción por un mediador químico, ¿sí? Y fíjense cómo la tensión-relajación mediante el sistema de aldosterona está dado de manera mucho más lenta. Si bien empieza temprano, es muy lenta la relajación a través de los días y de las horas. Entonces puede generar una desregulación inmediata a muy corto plazo. Lo que vimos recién del sistema renina-angiotensina, ¿sí? Ahora vamos a agregar el de la vasopresina. Es prácticamente lo mismo, es este círculo, ¿sí? Que cuando hay disminución de la presión arterial, se disminuyen las descargas de los sensores de estiramiento, o sea, los vasoreceptores. Por lo tanto, el hipotálamo libera vasopresina para generar contracción de la musculatura lisa de las arterias y aumenta la presión. Por otro lado, cuando hay disminución de la presión arterial, sí, el riñón libera la renina, que se une genera angiotensinógeno, para la contracción muscular. También aumenta la presión. Son dos sistemas de regulación. Y cuando disminuye la presión arterial, a nivel celular, ¿sí? Disminuye el flujo sanguíneo hacia los tejidos. ¿Qué ocurre en los tejidos? Se acumula basura. Todos los metabolitos de desecho de las células se empieza a acumular. Eso desata in situ una dilatación vascular que es autorregulada y eso también después genera una disminución de la presión arterial. Es un proceso bastante regulado y ustedes más que nadie deben saberlo. ¿Qué es lo primero que ocurre en microgravedad con los fluidos? Bueno, y evidentemente se observa que cuando estamos a nivel 0 o un G, perdón, no es gravedad 0, no hay ningún problema en la redistribución de los fluidos, obviamente. ¿Por qué? Porque la presión arterial tiene que vencer la gravedad para poder llegar a todos los sitios del cuerpo y la resistencia de los vasos sanguíneos. Cuando entramos en un proceso de microgravedad, lo primero que ocurre es una acumulación de estos líquidos en la cavidad torácica y cerebral, la parte superior del cuerpo, que a medida a través del tiempo, esto empieza a regularse hasta que vuelve a niveles normales. Pero ustedes creen que este proceso que ocurre inmediatamente y este proceso de regulación o normorregulación en microgravedad que ocurre a largo plazo, esto no va a generar afecciones o sí va a generar afecciones en el sistema. Seguramente sí genere. Exacto. Sí. Los problemas de la redistribución de los fluidos, ¿sí? Es que obviamente lo que ocurre es que en la Tierra normalmente el sistema circulatorio tiene que luchar con la gravedad para enviar la sangre a las partes altas del cuerpo, ¿sí? Y la regresa al corazón. ¿Qué ocurre? Los líquidos se desplazan hacia el tórax, la cabeza y originan una hinchazón y sensación de pulsaciones en el cuello, obstrucción nasal y adelgazamiento de las extremidades inferiores y de la cintura. Eso es en las primeras etapas. Los astronautas tienen que hacerse constantemente chequeos de la presión arterial durante y después de la misión del espacio, porque por lo general generan muchas secuelas. Esta redistribución de fluidos en la parte superior del cuerpo genera visión distorsionada, pérdida de olfato y gusto por la inflamación del cerebro, una inflamación.
Daño de las venas del cuello, hinchazón, congestión nasal, entre otras. Esto mismo, obviamente, por esta inflamación, aumenta la presión intracraneal, sigue aumentando la presión detrás de los ojos, afectando al nervio óptico, alterando la visión. Por otro lado, estos de circulación, de aumento de presión intracraneal, aumento de la presión vascular en el sistema superior, puede generar problemas graves en la circulación, como trombosis o generar ACVs. Es muy común eso. Y el corazón, al disminuir la reducción de los líquidos en el cuerpo, empieza a generar un desacondicionamiento vascular que le llaman y una pérdida de los glóbulos rojos. El otro sistema, ¿se entendió hasta ahora el sistema vascular? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien. El otro sistema que también se ve afectado en procesos de microgravedad es el sistema óseo. Y para mí es el que peor la pasa. El sistema óseo está formado por sustancia fundamental, colágeno, células y sustancias inorgánicas, ¿sí? Acá podemos ver un cubo de un corte en un hueso. Este es un hueso de la parte cortical, un hueso duro, donde está constituido por la matriz inorgánica de hueso, que es la hidroxiapatita, las células que ya se han osificado entre medio, generando el osteoma, eso lo han visto en anatomía, y una parte central, que son la parte viva del hueso, en un sentido figurado, porque el hueso tiene vida, aunque no lo creamos, que es la parte donde está toda la circulación del hueso, que es los vasos sanguíneos y las células. Estas células que se encuentran acá, tenemos los osteocitos, osteoclastos, ¿sí? Que son los remodeladores del hueso, ¿sí? Que es en la parte trabecular del hueso que se encuentra, y son los que se encargan de arreglarlo o remodificarlo. Los huesos que se encuentran, obviamente, en un proceso de microgravedad o un esqueleto, obviamente en la Tierra se encuentran y se son gravitatoria constante, o sea, una fuerza de empuje hacia abajo. Se ha estimado aproximadamente que la remodelación total de nuestros esqueletos ocurre completamente cada 10 años. O sea, cada 10 años nosotros cambiamos totalmente el sistema óseo. Esperen un segundo que alguien... Bien. Seguimos. Bueno, el sistema óseo. Este sistema, ¿por qué ocurre? ¿Por qué se remodela? Bueno, constantemente se está remodelando el hueso. Y esto es porque se está reparando. Nosotros no lo podemos notar muchas veces, pero hay microfracturas constantes en el hueso, que es no solamente por parte del crecimiento, sino también por parte del uso mismo, que se van reparando, como microgrietas. ¿Sí? Aparte, no solamente de eso, la regulación del calcio de nuestro cuerpo, la homeostasis del calcio, está dada por los huesos. La absorción de calcio en el reservorio que tenemos de calcio. ¿Sí? ¿Qué ocurre? El mantenimiento óseo en el espacio cambia rotundamente por no tener una fuerza de la gravedad que lo empuje. Entonces, ¿qué ocurre? Como los varoreceptores, los quimiorreceptores y un montón de sensores detectan que no hay presión sobre los huesos, cree que somos más livianos. ¿Y qué va a ocurrir cuando somos más livianos? El sistema óseo va a empezar a hacerse más liviano también. Va a desreforzar todas las partes que necesitaban antes ser reforzadas. En el sistema óseo hay dos tipos de células, que después lo vamos a ver, ¿sí? Ahora es algo muy introductorio. Se llaman células, son los osteocitos y osteoclastos. No sé si ustedes los habían escuchado antes. Sí, profe.
Bueno, los osteocitos son los encargados de generar matriz ósea. Los osteoclastos son los encargados de comer o eliminar y generar liberación de calcio, ¿sí? Y ruptura del hueso. En el espacio, obviamente, por este mismo proceso de no tener gravedad, ¿qué ocurre? Hay mayor actividad de los osteoclastos que los osteocitos. Entonces, este proceso en el espacio empieza a comer el hueso del astronauta de una manera irreversible, ¿sí? Y liberación extrema de calcio en el sistema. Por lo tanto, resulta de la pérdida de 1,5% del tejido óseo, ¿sí? En los huesos largos o huesos duros, ¿sí? Y aumenta la pérdida del hueso en nivel general. Este efecto no es reversible y es el más serio que puede llegar a tener un astronauta en el espacio. Fíjense cómo se ven los huesos de un astronauta, de una persona, pongámosle un astronauta, y en nivel normal y después de haber estado un tiempo en el espacio. Esta enfermedad, porque ocurre en las mujeres mayores, ¿qué es? ¿Cómo lo conocen esto? Estos son la parte trabecular de un hueso. Osteoporosis. Es osteoporosis. Obviamente eso sucede en una regulación a edad avanzada, cuando ya no hay una absorción correcta del calcio. Bueno, los astronautas no solamente tienen una calcificación de los tejidos blancos, sino una disminución o una generación de osteoporosis temprana. El otro sistema que se encuentra afectado en procesos de microgravedad es el sistema muscular. El sistema muscular, ustedes ya lo han visto obviamente, está formado por 3 tipos de células: las estriadas, las esqueléticas y la del músculo cardíaco, perdón, liso, esquelético y cardíaco. Obviamente las del músculo cardíaco están ubicadas en el corazón, la del esquelético en todos los músculos que generan fuerza y movilidad en nuestro cuerpo, y la del músculo liso en la musculatura que no podemos controlar, que sería prácticamente el sistema digestivo y el sistema cardíaco, arterias y venas. ¿Cómo está formado el músculo estriado? Especialmente nos vamos a enfocar hoy en este tema porque son los principales afectados en los procesos de microgravedad. Están formados por, bueno, obviamente las fibras musculares, los haces o fascículos, están vascularizados y un tejido conectivo fibroso de sostén. Acá podemos observar un corte, digamos, ampliado de una fibra muscular o una célula muscular, donde muestra un proceso de potencial de acción. Ya vamos a ver cómo es el proceso de potencial de acción y la formación de movimiento, la generación de movimiento, en donde la motoneurona libera acetilcolina hacia los receptores de la membrana sarcoplásmica del músculo, ¿sí? Generando un potencial de acción con la apertura de los canales de calcio del retículo sarcoplásmico para que el calcio inunde la miofibrilla o el sarcómero, la unidad funcional del músculo, y comience el proceso de contracción muscular. Esto lo vamos a ver unidades posteriores. Ahora se lo muestro en forma genérica. Hay un video donde se explica mejor. Aquí están los dos. Dentro del sarcómero, esa unidad funcional del sistema muscular, vemos una ampliación, digamos, 2 proteínas muy importantes, varias proteínas, pero la más importante es la miosina, ¿sí? Que tiene cabezas globulares con actividad biológica, ATPasa, que se mueven sobre una cadena de actina que es más liviana, ¿no? Que está envuelta en una proteína que se llama tropomiosina y troponina. La troponina, frente al calcio, se libera dejando lugares donde la cabeza de la miosina globular se puede ir uniendo. Cuando el calcio está presente y esta cabeza hidroliza el ATP que está circulante en la zona, vamos a ver que se libera de la zona y vuelve a ocurrir en un lugar, moviéndose como si fuese un riel, uno sobre el otro. Ahora lo vamos a ver en un videíto.
El ATP se une a la cabeza globular de la miosina. Se hidroliza el ATP. ¿Lo entendieron? Ahí fíjense, el calcio se une liberando las unidades de troponina, generando más liberación de actínidos activos de unión de la proteína globular de la miosina, y con la hidrólisis de ATP se va moviendo. Son como piecitos que van sobre un riel. ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, profe. Acá hay un proceso, acá está para que ustedes lo lean de manera sencilla, lo que les expliqué recién en un diagrama. Igual este tema se va a ver en mayor profundidad en el sistema, cuando vemos sistema óseo artromuscular. ¿Qué genera la pérdida de tono muscular? Obviamente, de microgravedad. ¿Qué ocurre? Hay menos actividad física, porque el astronauta pesa menos. Al pesar menos, ¿sí? Los astronautas empiezan a disminuir la formación de músculo en espalda y piernas, ¿sí? Porque no se ponen de pie. Entonces empiezan a perder masa. Y esto en consecuencia empieza a generar, un proceso de pérdida de masa, aumento de proteínas, aumento y desregulación al sistema nervioso de aminoácidos, pero lo más importante de este sistema es que se puede revertir haciendo ejercicio en ingravidez con una dieta alta en proteínas, ¿sí? Por lo general, los astronautas pierden el 20% de su masa muscular en los primeros 10 días. Fíjense la cantidad de músculo que pierden. A nivel genérico, a nivel sistémico, ¿cómo afecta la microgravedad? Es como un resumen, digamos. En términos generales, se descompensa en ambiente de gravedad cero. No se descompensa por completo el sistema, pero no funciona bien, ¿sí? Tiene una función errática. La exposición prolongada a condiciones de ingravidez afecta más el funcionamiento de otros sistemas, dice también el sistema endocrino se ha afectado, el sistema sanguíneo, o sea, la producción de glóbulos rojos, el sistema inmunológico se ve porque hay disminución de glóbulos blancos, y a nivel psicológico aparecen síntomas como ansiedad, insomnio y depresión. En resumen, lo que hemos visto en la unidad de hoy es que se afecta el sistema vestibular, ¿sí? Dice, trastornos del sistema vestibular, ilusión de posición incorrecta en el espacio. Obviamente no tenemos el GPS integrado funcional. El sistema cardiovascular disminuye el rendimiento del mismo. El sistema sanguíneo disminuye el volumen de sangre. Hay una deshidratación sistémica, ¿sí? Y hay una acumulación de sangre en el cerebro. Perdón. En el sistema esquelético y muscular hay una atrofia o pérdida de masa tanto ósea, generando osteoporosis, como de masa muscular, generando atrofias. Sistema cardiovascular se disminuye, obviamente, porque hay disminución del músculo cardíaco, hay disminución del gasto cardíaco, ¿sí? Por lo tanto, el corazón queda mucho más sensible para algún gasto extraordinario. Y en el sistema esquelético y muscular hay trastornos de coordinación por una cuestión del sistema vestibular, ¿sí? Y disminución de la resistencia. Fíjense, acá hay un diario, en Diario de los Andes hace mucho tiempo, miren, en el 2012 regresan 5 astronautas del espacio, fíjense, los sacaron de la cápsula en camilla porque no podían caminar. Acá vemos una fotografía ampliada y fíjense, ni siquiera podían levantar el brazo, estaban destruidos.
lo que hace un sistema de microgravedad y la adaptación a largo plazo en nuestros sistemas. Bien, ¿todos me siguieron? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Yo en la cátedra virtual les he dejado el práctico, son 10 preguntas sencillas sobre este mismo PowerPoint para que los vayan haciendo. Ese me lo pueden enviar a mi correo de la universidad. En realidad es una guía, como siempre le digo, es una guía de estudio para ustedes, porque son preguntas que por lo general van en el examen. No es obligatorio hacerlo. Van a tener que después van a rendir unos preprácticos o unas autoevaluaciones que le decimos para que ustedes las hagan durante la semana. Tienen bastante tiempo para hacerlo, son 10 preguntas de biología y 10 de física sobre este tema, ¿sí? Es para ustedes, para que vean cómo van guiándolo. A nosotros nos van a dar un valor diagnóstico de cómo están, si no hay que reforzar. Ahora bien, la unidad de hoy termina acá. ¿Pero qué voy a hablar? Voy a hablar próximamente de la estructura atómica un poquito. No es mucho más, pero quiero que lo vean porque es necesario para que ustedes entiendan después un montón de procesos que vamos a ver a posteridad. Sobre todo por los enlaces moleculares, cómo se unen los átomos para generar moléculas. Es sencillo el tema, ustedes me dicen. Voy a ir un poquito más rápido, me frenan, por favor. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, lo primero y principal que vamos a hablar, ustedes ya lo saben, tenemos el átomo, ¿sí? Que es la mínima unidad de materia que conserva las propiedades de la misma materia. Eso está cambiando un poco en el día de hoy, pero están constituidos prácticamente por un protón, neutrón y electrón. El protón tiene carga positiva, el electrón tiene carga negativa y el neutrón tiene carga nula. No tiene carga. Se dice que es la unión entre un neutrón y un protón. Ahora, esto con respecto a las cargas. Protón positiva, electrón negativa, neutrón nula. Ahora, con respecto a la masa, el protón tiene 1 de masa, el electrón no tiene masa, se dice que no tiene masa, y el neutrón tiene masa. Es la misma que la de un protón. Se dice por eso que el neutrón es la unión entre un protón y un electrón, porque al no es la carga positiva con la negativa se neutralizan, ¿sí? Y la misma masa se conserva. Ahora bien, el átomo en su núcleo está constituido por protones y neutrones, sencillamente. Los electrones se encuentran afuera del núcleo. Ustedes imagínense en un modelo de átomo, este es un modelo de átomo ficticio, no es el último ni real, ya van a ver realmente cómo son los orbitales donde se encuentran los electrones. Tenemos el núcleo atómico constituido por protones y neutrones, y tenemos el espacio exterior del átomo rodeado de electrones. Los electrones no hacen órbitas, pero acá lo podemos ver de una manera más sencilla. Fíjense que los electrones en este modelo están estructurados como si estuvieran en órbitas de una más pequeña, una más alta y otra más alta. Obviamente estos electrones, por su carga negativa en este modelo, están mucho más fuerte ligados al núcleo y son más difíciles de perder. ¿Por qué? Porque aquí hay carga positiva y aquí hay carga negativa, entonces se están atrayendo mucho. Cargas positivas y negativas se juntan, o sea, se atraen como si fuesen imanes, ¿sí? Mientras más externo el electrón esté de la zona donde esté el núcleo, más fácil va a ser de perder. Imagínense cómo es un átomo a nivel atómico. El núcleo, tenemos un núcleo que es del tamaño de un alfiler, ¿sí? De la cabeza de un alfiler. Y esto que vemos acá, el espacio donde se encuentran los electrones, serán del tamaño del estadio de fútbol, un estadio de fútbol. Fíjense que el núcleo atómico es sumamente pequeño con respecto al espacio donde están los electrones.
Esos electrones que se encuentran en la capa más externa del átomo se pueden perder, así también como se le puede añadir uno de esos electrones ahí. Si se pierde ese electrón, ¿qué pasaría? Los átomos son eléctricamente neutros, porque tienen la misma cantidad de cargas positivas que cargas negativas. Ahora, si yo pierdo ese electrón, ¿cómo quedaría cargado el átomo? Positivamente. Exacto. Y se llaman cationes. Y si yo gano un electrón porque se quedó pegado ahí, van a Negativamente. negativamente y se llaman aniones. Esos aniones y cationes son iones. Y los iones son estructuras que generan moléculas nuevas, porque se unen iones positivos o cationes con aniones, generando, por ejemplo, el cloruro de sodio. El sodio es un átomo que pierde por lo general el electrón, quedando positivo. Es un metal. El cloruro o cloro, el cloro por lo general atrae electrones. ¿Sí? Al atraer electrones, suma un electrón quedando negativo siempre. Y al quedar negativo, el sodio con el cloro se unen, generando el cloruro de sodio, que es la sal de mesa. Forman sales, por lo general. Es muy básico esto, pero es para que ustedes vayan viendo cómo se van uniendo los átomos por carga. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Acá, por ejemplo, vemos el sodio, que tiene un electrón en la última capa, que por lo general ese electrón lo pierde quedando, ¿sí?, con una carga positiva. Acá tenemos el cloro, que tiene 7 electrones en la última capa, ¿sí?, que por lo general gana ese electrón, quedando con 8 electrones en la última capa. Ahora miren qué curioso. Fíjense, el sodio en la última capa tiene uno solo, y acá tiene 8 electrones. 8 electrones para un átomo es la estabilidad total. Se llama la ley del octeto, ya lo vamos a ver después. Todos los átomos tienden a generar el octeto. ¿Qué significa eso? Que un átomo trata de ganar o perder electrones para siempre tener 8 electrones en su última capa. ¿Por qué? Porque con 8 electrones no aceptan ni repelen ningún otro electrón. Entonces siempre se mantienen estables los átomos con 8 electrones. No importa que generen iones o no. Entonces fíjense, el sodio tiene la característica de tener 8 electrones en su órbita. De tener 11 electrones en su órbita. Tiene un electrón y después tiene los 8 electrones en una capa más baja. Para este átomo va a ser más placentero perder ese electrón o ganar un electrón más, tener 2 acá. Perderlo. Entonces, claro, perderlo. Los metales, por lo general, tienen la capacidad de perder los electrones que tienen en la última capa para generar y estabilizarse con su octeto. Entonces siempre quedan positivos cargados, con 1, con 2, con 3. ¿Sí? En cambio el cloro, fíjense, tiene 7 electrones. Para él va a ser más fácil perder esos 7 o ganar 1. Y ganar 1 para quedar con 8. Entonces, ¿qué hace? El cloruro es muy afín a los electrones, entonces siempre va a querer un electrón. Cuando este cloruro se une con este sodio, se dice que este electrón pasa a esta órbita. Entonces genera esa fusión. ¿Me entendieron cómo funciona un enlace iónico, por ejemplo? El sodio se une por medio de esta órbita. Este electrón se lo cede a esta capa, generando los 2,8. Recién les dije que ese modelo que estábamos viendo no era el real de un átomo, sino bien, yo les iba a mostrar después, posteriormente, los orbitales atómicos, como son realmente. No me interesa que lo sepan, obviamente, pero fíjense que es muy diferente a lo que nosotros vemos con ese modelo de átomo, que es de estudio. Es mucho más fácil estudiarlo con el de las órbitas que con este.
Estos son los orbitales de energía. Mira, el de primero, tenemos el de segundo, tercero y cuarta energía. Eso no nos importa a nosotros, pero fíjense que acá tenemos el modelo de átomo en un estado de todos los orbitales. Así se vería un átomo real según el último modelo mecanocuántico. Nosotros, desde hace muchísimos años, se creó una tabla periódica de los elementos. Esta tabla periódica tiene todos los elementos que se encuentran en la naturaleza a nivel atómico y nos dice un montón de información. A nivel general, nada más se lo voy a mostrar. Acá, fíjense, tenemos los periodos y los grupos, ¿sí? En donde tenemos distintos tipos de letras o conjunción de letras que nos marca cada uno de los elementos que tenemos en la naturaleza. Esperen un segundo. No. Estos elementos, sin más ni menos, están escritos prácticamente en latín. Y tenemos el litio, berilio, sodio, potasio. Tienen una sigla. Después, si quieren, lo pueden ver. Van a ver que las sales que ustedes tienen, cloruro de sodio, es Na y Cl, o sea, Cl de cloruro, de cloro, perdón. Y estos son todos los elementos. Todos los elementos del grupo 1, 2, tenemos acá. Esto no hay que tener en cuenta ahora, pero ustedes ¿esto lo han visto alguna vez? ¿Ustedes se recuerdan en el pre con química? Sí, profe. Ah, bueno, genial. Entonces, bueno, todos los elementos que se encuentran tratan de imitar la estabilidad de estos gases, que tienen 8 electrones en su última órbita. Estos elementos son, a ver si lo tengo, se los llaman metales, todos los que están en verde. Los no metales son estos compuestos y gases no metales se combinan siempre con los metales. Los elementos, fíjense que el radio atómico, ¿qué significa eso? Yo tengo el estadio que les había dicho, el núcleo del átomo y el estadio, ¿sí? Que era el espacio. Mientras más venimos hacia esta punta de la tabla periódica, es más grande. Más grande el estadio y el núcleo igual de pequeñito. Entonces, ¿qué ocurre? Los electrones de su última órbita van a ser más fácil que se pierdan. Sin contar los gases nobles, ¿sí? Este metal, el francio, es uno de los metales más electropositivos que existen por tener un radio atómico gigantesco. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a tender a perder todos sus electrones de su última capa con respecto al más electronegativo, que es el flúor. Este es el que tiene el radio más chiquitito. Entonces va a tender a aceptar todos los electrones que puedan. El fluoruro de francio no existe porque sería altamente reactivo y muy explosivo. ¿Bien? A modo general. Acá podemos ver los radios de los compuestos. Obviamente el radio iónico es diferente porque cuando pierden ese electrón en la última capa, el radio iónico siempre en los metales es más pequeño que en los no metales o en los, como el cloruro. ¿Por qué? Y porque pierden un electrón. ¿Sí? Electronegatividad es inversamente proporcional al radio iónico. Radio electrónico. Radio atómico. Es la diferencia. Estos compuestos son los más electronegativos respecto a los metales que tenemos acá. Electronegativo significa que tiene afinidad por atraer electrones. Las uniones químicas, que es el punto de esta presentación. Habíamos dicho que todos los átomos tienden a cumplir la ley del octeto. ¿Qué significa eso? Que aquellos electrones que estén en la última órbita se van a compartir con los de la órbita del otro átomo que los quiere aceptar. Todos completando el octeto. Entonces ahí aparecen distintos tipos de uniones. En los diagramas de Lewis que no nos interesan se pueden ver las
electrones de la última órbita con el símbolo del átomo y vamos a ver cuántos electrones tienen en la última capa. Esos electrones de la última capa le llaman electrones de valencia y son los que puede compartir ese átomo para formar uniones. Distintos tipos de uniones químicas. Tenemos la unión iónica, que es la más fácil, se junta entre un metal y un no metal, ¿sí? Y el metal es el que cede y el no metal es el que acepta los electrones, formando una unión iónica. Estas uniones tienen la característica que cuando este compuesto que se formó se junta en agua, por lo general se solvata y se disuelve como el cloruro de sodio. Los otros tipos de uniones que tenemos son las covalentes, son uniones entre no metales, o sea, entre un compuesto electronegativo y otro electronegativo, y en donde comparten electrones. No es entre un metal y un no metal. Estos son dos no metales. Y aquí empieza a complicarse la cosa, porque acá pueden compartir 1, 2, 3 o 4 o múltiples enlaces, ¿sí? El máximo es 3, en realidad hay algún cuarto, para poderse unir y estabilizarse. Y la unión covalente, tenemos varias, la enlace covalente simple, por ejemplo el agua, tenemos el hidrógeno con el oxígeno, con el oxígeno. El único elemento que no tiene que completar el octeto es el hidrógeno, ¿sí? Que completa su estabilidad con 2 electrones en su última órbita. Y el oxígeno, fíjense, tiene 6 electrones en su última órbita y comparte uno de cada uno de los protones, generando el agua. 8 electrones el oxígeno para estabilizarse, 2 el hidrógeno para estabilizarse. El enlace covalente doble, ¿qué ocurre? Fíjense, en la molécula de oxígeno comparten 2 electrones cada uno, ¿sí? Le faltaban 2 electrones para estabilizarse, es la unión covalente doble. El enlace covalente triple, fíjense, el nitrógeno tiene 5, por lo tanto, para generar el octeto necesita 3. 2 enlaces forman triple enlace entre nitrógeno y hidrógeno. Después tenemos una unión covalente o dativa, en donde uno lo cede y el otro no. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre? El oxígeno necesita 6. El azufre, en este caso, le da esos 2 que le faltan para completarlo. Pero el azufre tiene 6 también. Entonces recibe 2 de otro oxígeno, pero no recibe del otro. ¿Bien? Se estabiliza el azufre con el oxígeno, pero también este oxígeno también se estabiliza. Esa es una unión covalente dativa, le llaman. Y el compuesto es el dióxido de azufre. Yo no quiero que ustedes aprendan esto, no se los voy a evaluar, sino quiero que vean el tipo de uniones que van ocurriendo. En la naturaleza estas uniones, sulfuro, fosfato, todas esas las van a ver desde los ácidos nucleicos a las proteínas, ¿sí? Y a moléculas como el ATP. ¿Y por qué un enlace es más fácil de romperse que el otro? ¿Bien? Todo tiene un porqué. Tenemos entonces también uniones covalentes polares, que es esto ya ocurre entre átomos en donde la nube de electrones, esos electrones que estaban en ese estadio dando vueltas, se polarizan en algún momento generando un dipolo, ¿sí? Ocurren muchas veces estas uniones covalentes entre moléculas, más que nada. Y en los átomos es que un átomo, 2 átomos iguales, se unen directamente porque hay mayor densidad de carga. No es que la carga va hacia ese lado, sino que justo en ese momento estaba el electrón dando vueltas por ese lado, el otro electrón del otro átomo se alejó un poco y ahí se unió. Son un poco más complicadas de entender las polares y las no polares tenemos. Las no polares ocurren por apilamiento por lo general y son uniones en donde se generan dipolos, estos dipolos por la misma electronegatividad momentánea que ocurre y le llaman uniones covalentes no polares. O sea, la polar ocurre con átomos polarizados y la no polar con moléculas o átomos que tienen la misma electronegatividad. Las fuerzas que ocurren, tenemos uniones iónicas, uniones covalentes y fuerzas de Van der Waals.
Las fuerzas Van der Waals ocurren con fuerzas de London, dipolo inducido y puente de hidrógeno. La que más me interesa acá es la de puente de hidrógeno, porque ocurre en el agua y es la que le da las características tan importantes al agua. ¿Sí? Ocurren las proteínas y es la que le da la estructura terciaria, ¿sí? Secundaria y terciaria a las proteínas. Las fuerzas de London, acá como podemos ver, ocurren por casualidad. Son fuerzas en donde como una molécula está girando y se hace densidad de carga para varios lados, se polariza y cuando se polarizan se coordinan y la parte más negativa de esa molécula se une a la más positiva de la otra molécula. Son muy débiles estas uniones. Acá lo podemos ver, fíjense. Se polariza, esto es densidad de carga y se unen. La otra es dipolo inducido, en donde una molécula no tiene un polo definido y la otra sí, entonces le genera un dipolo a la que no tiene una inducción, que es como por ejemplo esta, fíjense. La molécula primeramente no tiene un dipolo, cuando se le acerca a otra, es como más o menos cuando imantamos algo. Ponemos algo cerca de un imán y se genera otro imán muy débil. Bueno, pasa exactamente lo mismo. Y acá el más importante es el puente hidrógeno. Y ocurre entre un átomo, que es electropositivo, unido a un átomo muy electronegativo. Bien. O sea, el muy electronegativo con doble es electrónico sin compartir un pequeño tamaño. Fíjense, en el agua ocurre que los protones, o sea, la molécula del agua es una molécula polar. Tiene esta formita. El oxígeno es el más electronegativo que le está robando los electrones al hidrógeno. Por lo tanto, la densidad de carga en los hidrógenos es positiva y la densidad de carga en el oxígeno es negativa, generando esta formación de dipolos, se llama puentes de hidrógeno justamente, induciendo y uniéndose. Estos enlaces que se forman puentes de hidrógenos son los que les dan, son enlaces débiles, pero son los que le dan esa característica al agua, por ejemplo, que forme esos cristales cuando se congela, que flote cuando se congela, siendo algo sólido respecto al líquido. Bien, porque hace que se ordene la molécula y sean cada vez más grandes en el caso del hielo. Esto es lo que genera la tensión superficial, que cuando vos te tirás de panza al agua en una pileta, das un cachetazo y rebotás. Bien, es porque estos pequeños enlaces que se forman le dan esas características al agua. Hace que hierva a 100 grados, ¿sí? Que tenga tensión superficial, que un mosquito pueda caminar sobre ella. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y los puentes de hidrógenos, puede formar 4 puentes de hidrógenos, obviamente, porque tiene partes para formarse. ¿Qué características tiene esto? Que no solamente puede generarlos con el agua, sino también con otras moléculas que tengan otro átomo electronegativo, por ejemplo, moléculas de hidrógeno que estén unidas. O sea, aparte de hidrógeno, moléculas que estén unidas con flúor, oxígeno o nitrógeno, pueden formar los puentes de hidrógeno. Y posteriormente lo vamos a ver en el tema de las proteínas, que llevan la parte amino, que es el nitrógeno unido. Bueno, chicos, lamento el tema que no se hayan podido conectar todos. Ya hice el informe, ya la titular Sandra va a averiguar para que me amplíen la cuenta. Y bueno, chicos, pásenmela a la clase si pueden, y yo la voy a colgar en la cátedra. Así ya las tenemos ahí, y todas las cátedras las voy a ir subiendo. Así ustedes también lo tienen como material de estudio. ¿Se la podemos mandar al correo, profe, a su correo? Si se puede, sí. Sí, no sé cuánto va a pesar, pero sí, por supuesto. Bueno, chicos, ¿qué les pareció la clase? ¿Les gustó? Lamento que sea virtual, realmente lamento que sea virtual porque realmente verles las caras cuando se las estoy diciendo y yo puedo ir más o menos orientándome cómo van. Pero bueno, no importa, pudimos hacerlo así. ¿Les convenció la clase? ¿La entendieron? ¿Les pareció sencilla? Sí, profe. Sí, profe, todo bueno.
Bueno, cualquier duda me escriben. Esta clase es sencilla, ya les vamos a dejar la... Bueno, particularmente la parte de biología es más fácil siempre en biofísica, de esta forma que se las vamos a dar. Yo espero que me pregunten lo que necesiten. Y bueno, nos vamos a estar viendo la semana que viene, no la otra. La semana que viene tienen con la profe Campoverde. Ella ya se presentó ayer con ustedes, si no me equivoco. Así que, bueno, vamos a ir viendo. Si nos vemos los lunes, los martes, la verdad que no sé cómo es el tema de la virtualidad. Chicos, que tengan muy buen día. Gracias, profe. Bueno. Igualmente. Muchas gracias. Gracias. Buen día, profe. Gracias, profe. Bueno, espero la grabación de la clase, así se las reenvío y la subo en la cátedra. Muchas gracias.